escribirle a su jefe de carrera, plantearle el por qué no pudieron asistir, por qué no tuvieron su evaluación como corresponde, por qué se demoraron en integrarse a lo mejor a los grupos de trabajo. Pero esa es función y labor de su jefatura de carrera. Entonces ustedes tienen que dirigirse a ellos. Yo esto se lo decía a mis alumnos en clases normales. Cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron las preguntas, era para las personas que repetían, ¿cierto?, la asignatura y que eran muy pocos, casi nadie, ¿eh? El porcentaje era muy bajo de repitencia, porque eran muy buenos estudiantes, al igual que ustedes. Y yo siempre cambio las preguntas, o los temas de trabajo. Entonces, ya terminada esa presentación, viene, ¿no es cierto?, a continuación, lo que siempre espera el estudiante, que es la clase. En esta clase de la histología, que estoy presentando en este momento, mi correo hoy día es aortega@academicos.uta.cl. Ese es mi correo. aortega@academicos.uta.cl. Por cualquier cosa, ¿no es cierto?, que quieran consultar. Ahora, si ustedes ven acá, ¿no es cierto?, hasta el color de la diapositiva tiene que tener relación con el sistema sanguíneo. Y ahí tengo el sistema vascular funcionando y la bomba que produce esa funcionalidad, que es el corazón. Y cuando las clases eran normales y teníamos laboratorio, bueno, el estudiante dibujaba, ¿no es cierto?, ahí está dibujando esas formas celulares que interesaban que las conociera muy bien. Y así veo a mi estudiante descansando, pero de repente yo les digo la clase inaugural. Bueno, la clase inaugural es lo que presentamos recién. Cuando yo me presenté, dije lo que estudiaba, en qué universidades yo estudié, en la Universidad Autónoma, Miguel de Cervantes acá en Chile, estudié la licenciatura aquí mismo en la Tarapacá. Entonces, avanzaba, ¿no es cierto? Y ahí aparece el estudiante de tecnología médica laboratorio mirando el microscopio. Una célula que aparece y la célula que aparece dice, ¡ay! Es el programa. Es el programa y el programa de la histología me dice lo siguiente, jóvenes, señoritas. Histología, tecnología médica, 2 horas de cátedra, 2 horas de laboratorio. A mí me toca hacer el laboratorio y la cátedra en el semestre pasado. Hoy día me toca solamente hacer la cátedra. Pero dentro de eso, ¿no es cierto?, del programa, presentación y descripción. Dice, la asignatura está dirigida a reconocer los principales aspectos de la histología. El alumno debe ser capaz de reconocer los diferentes tejidos de órganos con sus respectivas células, valorando su importancia en el diagnóstico de una enfermedad. Competencia específica. Realizar exámenes de la especialidad utilizando la microscopía para apoyar el diagnóstico clínico y seguimiento para evaluar un tratamiento médico, de acuerdo a normas establecidas por el Ministerio de Salud, y el estudiante del laboratorio va a nacer y va a morir con el uso del microscopio. Competencia genérica. Demostrar asertividad, trabajar en equipo. Recuerden lo que les estoy diciendo de trabajar en equipo. Demostrar capacidad para resolución funcional de conflicto. Lo dije, ¿cierto?, en la presentación inaugural. Muy importante trabajar en equipo. Lo repite acá, la competencia genérica del programa. Es lo que pide la carrera. Se realizará prueba diagnóstica, que es lo que estamos realizando hoy día. Yo ya le he hecho preguntas, ¿cierto? Me la han contestado muy bien. 2 o 3 estudiantes me han dicho, ¿no es cierto?, lo que dice la pandemia, cómo se clasifican formas celulares, por qué hay que conocerla. Eso es formación, formativo. La unidad de aprendizaje dice introducción a la histología, es lo que estamos haciendo hoy día. Me gusta mucho a mí usar los mapas conceptuales, que fue mi tesis doctoral. Yo trabajé mi tesis doctoral en la histología, en la enseñanza que yo hago con ustedes, usando mapas conceptuales. Y me fue muy bien.
Pero también me gusta utilizar, ¿no es cierto?, el ABP, que es el aprendizaje basado en problemas, o estudios de caso también. Porque así el alumno se da cuenta que cada paciente que vaya a tener es un caso distinto. No es lo mismo atender a una persona de 80 años, de 40, de 20, de 15, de 12. Es distinta. Y si le voy a tomar una muestra, debo tener empatía con esa persona. Ahí estamos en la primera parte, que es la introducción. Siempre va a ser importante que en la histología tengamos un método para realizar, y ese método es la técnica histológica. Ustedes van a tener técnica histológica porque van a tener que realizar preparaciones histológicas, van a tener que analizar con tinciones en forma específica algunas muestras de sangre. Tiene que ser específica para poder ver el elemento que se quiere. Entonces, la primera unidad va a ser tejido, y hay 4 tejidos fundamentales: epitelial, conjuntivo, muscular, nervioso. Y antiguamente habían 32, 40 tejidos clasificados, que al alumno los confundía. Hoy día solamente se analizan 4: epitelio, conjuntivo, muscular, nervioso. Toda nuestra estructura está formada por tejido epitelial. ¿Quién une los tejidos epiteliales? El conjuntivo. ¿Quién hace que funcionemos? Es el músculo. El músculo que se une al hueso. ¿Cómo se une el músculo al hueso, jóvenes? Ustedes ya tuvieron anatomía. ¿Cómo se une? ¿Con un alambre? Por ligamento. Ligamentos, tendones, ¿cierto? Así se une el músculo al hueso. Pero ese ligamento y ese tendón es de tejido conjuntivo. ¿Se dan cuenta? Ahí está el tejido conjuntivo cumpliendo la función de conjunción, de unión. ¿Y quién hace funcionar al músculo? El tejido nervioso. Ahí están los 4 elementos fundamentales: epitelio, conjuntivo, músculo, hueso. Entonces, ya tenemos, ¿cierto?, esta primera análisis del programa. Luego viene, ¿no es cierto?, cartílago y hueso, la importancia del tejido muscular. Cuando clasificamos el músculo, lo clasificamos como anatómicamente, como liso o estriado, que significa que tiene estriaciones, y el liso no tiene estriaciones, con estriaciones, sin estriaciones. Fisiológicamente decimos que hay músculo voluntario y músculo involuntario. El músculo liso es involuntario, el músculo cardíaco es involuntario, el músculo esquelético estriado es voluntario. Nuestra lengua es voluntaria, la movemos cuando queremos, pero también cuando hablamos mal, muchas veces nos mordemos la lengua. Y cuando nos mordemos la lengua dura el dolor demasiado, porque hay un sistema nervioso que lo está inervando. Tejido muscular. Después viene el tejido nervioso cuando nos ponemos nerviosos frente a una evaluación, frente a una interrogación. Cuando va a terminar el semestre y veo, hoy no me alcanza la nota. Recordando que para aprobar la asignatura tengo que tener un 4. Y que para aprobar, ¿no es cierto?, la asignatura, tengo que aprobar primero el laboratorio. No se olviden de eso. El laboratorio es previo para la cátedra. Recién se saca la nota final. Porque son carreras netamente, ¿no es cierto?, que tienen una actividad práctica. Ahí tengo el tejido nervioso con sus neuronas. Cuando aparece, ¿no es cierto?, el tejido nervioso en los libros de biología general, habla de que la neurona típica es la estrellada, dice. Pero la estrellada no está acá en el cerebro, po. La estrellada está en la médula espinal. La estrellada está en la médula espinal y aquí en el cerebro, en nuestro cerebro, que nos hace pensar, donde está la sinapsis, nos permite el aprendizaje. Las neuronas de acá son piramidales, tienen forma piramidal. Las neuronas de los ganglios son redondas. Las neuronas del cerebelo tienen forma de pera, piriforme.
o de Purkinje. Entonces tengo 4 formas celulares en el sistema nervioso. Después viene algo muy importante para ustedes, que es el vascular, la sangre, donde yo les digo que no pueden cometer errores porque no puedo confundir linfocitos de monocitos, de eosinófilos, de basófilos, de neutrófilos. Porque si los confundo voy a confundir al médico y el médico va a dar un diagnóstico erróneo. También vamos a hablar del aparato respiratorio, fundamental, porque ahí ocurre la hematosis, ¿cierto? El intercambio gaseoso. Se purifica la sangre, el aire, y podemos respirar y vivir tranquilos. Pero hoy día, el COVID-19 provoca la neumonía. Problemas graves en la sangre, que son productoras finalmente de un infarto. Bien. Y así, al final hablamos del aparato reproductor masculino y femenino, y van a ver la importancia que es, sobre todo, por ejemplo, para las mujeres, hacer un buen examen del Papa Nicolau, por ejemplo. Porque ahí en el Papa Nicolau se saca un frotis vaginal, se analizan las células, y si las células están cornificadas en una gran cantidad, podría ser una infección cervicuterina, podría ser un cáncer cervicuterino. Entonces no puede equivocarse la persona cuando trabaja con formas celulares. Luego de eso, ¿no es cierto?, los resultados, dice, ¿cómo vamos a trabajar? Dice, comprender los conceptos básicos de la estructura de los tejidos del cuerpo humano y su identificación. Determinar la función y fenómenos metabólicos a nivel histológico de tejido y células para su identificación. Metodología. Yo antes tenía clases expositivas nomás, en el aula, presencial. Hoy día son clases online, con envío de contenido por la plataforma ILEAN e Intranet. Intranet es la parte de que nos vamos a comunicar siempre, y probablemente, ¿no es cierto?, en la plataforma ILEAN yo voy a enviar los PPT para que ustedes los tengan y puedan, ¿no es cierto?, preparar sus temas de trabajo. La estrategia de desarrollo del pensamiento a través del PowerPoint y el uso de mapas conceptuales. Estudios de caso a fin de analizar información científica. Evaluaciones de la cátedra, yo voy a proponer que sea en base a trabajo. Las pruebas de laboratorio deben analizarlas con su profesor de laboratorio. La bibliografía, generalmente la que yo más utilizo, ¿no es cierto?, es la de Mariano Di Fiori, que es la que más se utilizaba también en Argentina. A mí me tocó estar en una pasantía en Argentina, en la Universidad, ¿no es cierto?, de La Plata, y allí Mariano Di Fiori era el libro que se utilizaba. ¿Por qué? Porque tiene una teoría, un compendio de teoría, y tiene un laboratorio, un atlas. Y si ustedes se dan cuenta, las mismas preparaciones que van a ver en el laboratorio, yo también se las voy a presentar acá en la cátedra, son las mismas que aparecen en el libro, en el atlas. Por lo tanto, hace una relación muy buena, ¿no es cierto?, entre la teoría y la práctica. Yo tengo también acá una publicación, el punto 5 dice Arnaldo Ortega, estudio de electrología a través del aprendizaje basado en problemas. Entonces yo planteo un problema para entrar, ¿no es cierto?, al estudio de los tejidos, en ese librito que está en la biblioteca. Hasta ahí es el programa de presentación, y ahora nos vamos directamente, ¿no es cierto?, a trabajar con esto que está acá. Ya está aquí, ¿no es cierto?, analizada la clase magistral de introducción, tenemos el programa listo, nos vamos a algunos temas. Nuevos profesionales para la salud pública, tecnólogos médicos, oftalmología, laboratorio, rayos. Dice que la salud es un derecho ciudadano. Todos tenemos derecho a la salud. Colocaba oftalmología por la parte visual, la parte conectiva, que es el sistema sanguíneo, y cómo veo al interior del cuerpo. Si yo no puedo pasar, ¿no es cierto?, mi vista a través de la piel, a través de la radiología. Entonces ahí tengo las 3 especialidades que se dan aquí en la Universidad de Tarapacá. Pero hay otras, ¿cierto?, como la patología, histopatología, donde se ven las anormalidades. Esa especialidad no está acá. Luego de eso habla de la ética del compromiso.
ustedes tienen que tener una ética altísima. Tienen que tener empatía con su paciente. ¿Qué es lo que es la ética? La palabra ética proviene del griego éticos, que es carácter, el carácter de cada una de las personas, de su moral. ¿Cómo acciona ese ser humano para promover los comportamientos deseables de la sociedad? El aborto a lo mejor es bueno para algunas personas y es malo para otras. Esa es la moral. Por profesión se entiende una ocupación que se desarrolla con el fin de colaborar con el bienestar de una sociedad. Ustedes son un factor importante en la sociedad, porque toda enfermedad, a todo paciente que llega al médico, lo primero que se le pide es un examen de sangre. Y con él yo reflejo cómo viene ese paciente. Y me doy cuenta inmediatamente que lo primero que tengo que hacer es conocerlo. Y al conocerlo, cómo está internamente, pues le tomo una radiografía, porque yo no estoy viendo su huesito, no veo su pulmón, y le tomo un examen de sangre. Porque eso me va a reflejar cómo está la persona. Por lo tanto, ustedes son importantes, muy importantes en este momento. Humanización de la atención salud es un derecho de todos. Participación social en salud son ustedes, trabajo comunitario, y también se forman educadores en salud, como las carreras técnicas, por ejemplo. Cuando ustedes están aquí en la primera fase, ¿no es cierto?, están en una carrera de pregrado, donde dice estudio e investigación en las poblaciones, epidemiología social, nuevo perfil de competencia, pero también uno visualiza lo que es un posgrado. Yo cuando entré con mi pregrado, con mi título de pregrado. Pero hoy día la universidad obliga, ¿no es cierto?, prácticamente a tener un posgrado. Y eso lleva, ¿no es cierto?, a mejorar lo que es nuestra docencia. Ahí tengo la especialidad de laboratorio, de oftalmología, de radiología, de patología. La Universidad de Tarapacá dice que forma tecnólogos médicos como profesionales autónomos, con conocimiento científico, tecnológico, muy bien preparados, y también con altos principios éticos, para desempeñar su rol específico junto a los equipos de trabajo. Ustedes trabajan en equipo. Son una mano derecha, ¿no es cierto?, del médico también. Y de la confiabilidad de los pacientes. Yo voy a ir a un laboratorio que me dé confianza, donde hay tecnólogos médicos que me dan confianza para tomarme un examen de sangre. ¿Me he encontrado con problemas? Sí. Yo me he ido a tomar examen y me he encontrado con problemas, que no me lo han podido explicar. Pero también he visto otros tecnólogos médicos que una vez que se han recibido han tenido una especialización altísima y me muestran, ¿no es cierto?, su diploma de un magíster, de un doctorado que han tenido. Es decir, alcanzaron la máxima especialización. No, a lo mejor algunos no están haciendo docencia, pero sí tengo la confiabilidad de ir a tomarme un examen con ellos. La carrera dice que ustedes están acreditados por 6 años, por lo tanto hay que mantener el nivel, y para eso tenemos que tener buenos profesores, muy buenos estudiantes, y muy buenos egresados. Es por eso que tiene 6 años de acreditación, porque tiene todos esos valores. Cuando se termina el año 2022, ojalá ya en esa instancia no esté el COVID-19. Entonces, los detalles de la carrera, el tecnólogo médico de la especialidad de laboratorio, clínico, hematología y banco de sangre, estudia la fisiología, los fenómenos fisiopatológicos de los diferentes sistemas, del respiratorio, endocrino, renal, hematológico, hepático, de todo eso se toman muestras. A través de métodos, ¿no es cierto?, bioquímicos, moleculares, morfológicos, bioquímica aplicada, etc.
porque allí en eso van a aparecer bacterias, virus, hongos, los parásitos. Dice, todo esto está en el marco de normas de bioseguridad y garantías de calidad, que es la que tienen que dar ustedes. El perfil participa activamente en acciones que contribuyen al fomento de la prevención, recuperación, rehabilitación de la salud, para desempeñar su rol específico en el equipo de salud. Por eso que insisto, debe trabajar en equipo. Dice, el plan de estudios capacita al egresado para desempeñarse en centros asistenciales, tanto públicos como privados. Además, ¿no es cierto?, de participar en laboratorios de biotecnología, farmacéutica de alimentos. Y eso nos lleva, ¿no es cierto?, a que finalmente ustedes tienen el grado de licenciado en la especialidad. Antes la licenciatura no venía pegado con el pregrado. Uno tenía que estudiar 2 años más, que fue lo que me tocó hacer a mí, para poder obtener, ¿no es cierto?, mi licenciatura. Perfil profesional de su especialidad, jóvenes, señorita. El campo laboral ya sabemos que es amplio, ¿no es cierto?, en instituciones de educación superior, formando profesionales de salud integral, equipos de investigación, equipos de trabajo, en biotecnología, laboratorio, de control de calidad. Fíjense la importancia que se tiene. También trabajan, ¿no es cierto?, muchos de los tecnólogos médicos trabajan en investigaciones, en la PDI. Y son muy importantes. Ya nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Cuál es la relación entre los tipos de sangre y el COVID-19? Con este fenómeno del coronavirus, que aparece el 2019 y empieza a transformar la vida mundial, nuestro comportamiento. Ya no nos podemos acercar, tenemos que saludarnos a la distancia, usar máscaras protectoras. Cuando me toque participar con el profesor ayudante de la cátedra, ustedes se van a dar cuenta que al estar en el mismo lugar vamos a tener que colocarnos mascarillas, guantes, para evitar el contacto. Entonces, dice, ¿cómo el jabón destruye al coronavirus? Porque ¿cuáles son las primeras medidas de precaución? Lavarse las manos, jabón, alcohol gel, guantes, gafas, mascarilla. Dice, el virus está envuelto en una capa lipídica de grasa que protege su material genético. Las proteínas que estos poseen le ayudan a infectar a las células humanas. La cabeza hidrofílica es afín al agua. Y la cola hidrófoba, ¿no es cierto?, del virus, no es afín. Y es afín a los aceites y a las grasas. Entonces, cuando yo me lavo con jabón, que es la parte que se relaciona con la cola hidrófoba, dice que las proteínas se fragmentan del virus y son arrastradas por el agua. Entonces es una medida de seguridad cuando nos dicen que debemos protegernos, ¿se dan cuenta? Factores de riesgo. Se dice que es una enfermedad aguda, pero miren lo que dice, por eso que traigo la relación. Tromboembolismo, infarto al miocardio, coagulación vascular. Cuando la sangre se coagula afuera o se coagula dentro del cuerpo, forma coágulos. Y cuando llegan a la circulación menor, tapan una arteria y producen necrosis en el tejido y se produce el infarto y la muerte. Esos son desenlaces clínicos. Por eso la importancia, ¿no es cierto?, de analizar muy bien. Acá te ve, ¿no es cierto?, la gradilla con los exámenes. La fibrina, todo eso tiene que ver con la sangre. Microtrombo pulmonar, un trombocito chiquitito que se para en la arteria pulmonar, en la venita pulmonar, ¡pum!, la revienta, listo, infarto. Es el coronavirus que provoca la neumonía. Entonces, por las personas de tercera edad, ¿no es cierto?, es gravísimo esto, porque ese coágulo plantea, ¿no es cierto?, inmediatamente la muerte de la persona. Allí tenemos, ¿no es cierto? Miren, yo le señalé acá con este quemarrojo, corazón, riesgo de daño, miocardio agudo, arritmia, miocarditis, inflamación del músculo cardíaco, trombosis, problemas de circulación.
netamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con la especialización de laboratorio clínico. Pero también ese trombocito se puede parar en el cerebro, produce una embolia. En los pulmones produce la fibrosis pulmonar, produce alteraciones hepáticas, y los riñones un pequeño porcentaje de enfermos sufrieron insuficiencia renal aguda que le provoca la muerte. Los principales test para la detección del COVID-19, ahí tienen serológico, antígenos. ¿Quién hace eso? Tecnólogo médico. Especialista. Fíjense que cuando se llegó a Carica para tratar enfermedades de cáncer a través de radiación, cuando llevé a una persona al centro radiológico, mi sorpresa grande fue que ellos eran médicos chilenos que habían estudiado en Francia, pero quien realizaba los exámenes había sido una alumna mía. Y se especializó en esa toma de exámenes. Ella se llamaba Jimena. Y cuando yo entro, ¿no es cierto?, con la persona al examen, me dice, hola, profesor, y era mi alumna. Una tremenda alegría, ¿cierto?, de ver cómo se pudo especializar y llegar a ese nivel tan alto. Y yo le pregunté a los médicos por qué ellos vinieron a trabajar acá a Chile, si se supone que venían de Francia. Entonces dijeron que en Francia los sueldos eran muy bajos, y acá en Chile eran mejores, porque había mucha competencia. Entonces ahí tengo, ¿no es cierto?, esta relación de este perfil de ustedes. El test PCR, miren, la muestra en sangre, test serológico, test de antígeno, lo toma el tecnólogo médico. Entonces, claro que la responsabilidad de ustedes es muy grande. Por eso que también tienen muy buenos profesores que le van a hacer sus clases, en la especialidad y en el básico también. ¿Qué es la histología entonces? El estudio de los tejidos. Es la parte microscópica, la chiquitita que va a ver la célula. Esa es la histología. La anatomía ya la tuvieron en el primer semestre, que es la parte macro, grande. Y la histología es la parte chiquitita. Ahí está la anatomía microscópica, que requiere de auxiliares ópticos. ¿Y cuál es el auxiliar óptico? El microscopio. Ustedes ya vieron los niveles de organización, ¿cierto? Célula, tejido, órganos, sistema. Dice, la histología representa un nexo de unión entre la bioquímica, la fisiología, la anatomía, la genética, la clínica y la patología importante. Porque después de lo normal viene lo anormal. Si yo veo una célula, por ejemplo, si una persona es fumadora, y yo le digo que desde la laringe, de la tráquea, bronquios extra y bronquios intra, yo encuentro células cilíndricas, con cilios, con pelitos. ¿Qué función cumplen esos pelitos? Retener partículas impuras que penetran, por lo tanto sirven como filtro y nos retienen toda la impureza que entra. Pero ¿qué pasa si esa persona fumadora todos los días está tosiendo y va al médico? El médico encuentra que puede ser una gripe, un resfrío, y le da medicamento para el resfrío. Pasan 2 meses, 3 meses, vuelve con el mismo problema, pasan 3 meses, vuelve con el mismo problema, entonces ya el médico dice, ya, esto no es un resfrío, no es una alergia, porque estamos en periodo de alergia hoy día. Entonces le toma una biopsia. Y cuando toma la biopsia, encuentra que hay células cilíndricas, pero no tienen cilio, y al lado de las cilíndricas hay cúbicas, es decir, se están transformando, perdiendo los cilios, los pelitos que dije yo, perdiendo su forma y transformándose en cúbicas. ¿Qué me indica eso? Si yo dije que las células normales eran cilíndricas y tenían pelitos que eran los cilios, pero ya no le veo cilios, son muy pocas las cilíndricas y se transformaron generalmente en cúbicas. ¿Qué me está indicando eso? ¿Cuáles eran las células normales? Planteen cualquiera respuesta, si están equivocados no importa, ahora, equivocarse ahora no importa, pero no más adelante. ¿Cómo eran las células? ¿Original? Eran cilíndricas, profe. Con cilios, ¿cierto? Con cilios. Bien. Perdón, Cilia.
Cuando tomamos la biopsia y encontramos que no eran cilíndricas, sino eran cúbicas y ya no habían cilios, ¿qué pasó ahí? ¿Cambió la forma celular? ¿Se dan cuenta? Y al cambiar la forma celular, estoy frente a una anormalidad, a una patología, y lo que es peor, podría ser un cáncer. Entonces yo no me puedo equivocar en analizar las estructuras celulares. Porque las células, yo siempre le digo a mis estudiantes, las células hablan. Y a veces yo no le hago caso a las células cuando hablan, sino cuando siento el dolor, y cuando siento el dolor ya es irreversible, puede ser un cáncer. Entonces la responsabilidad del análisis celular es muy importante, señoritas jóvenes. Pero bueno, ya tenemos un análisis, ¿cierto? Ya tenemos un caso eso de que estas células del respiratorio, faringe, laringe, tráquea, bronquios extra y bronquios intrapulmonares, son células cilíndricas con cilio. Pero si la persona es fumadora y yo no encuentro esas formas celulares, es porque hay una enfermedad. Puede ser una infección, puede ser una herida, y lo que es peor es un cáncer. Me voy al caso de las damas, de las mujeres. Cuando la mujer tiene sus primeras relaciones sexuales, se le sugiere, ¿no es cierto?, anualmente o cada 2 años, hacerse un Papa Nicolau. ¿Quién lo hace? Tecnólogo médico. Toma esas muestras, las analiza al microscopio y tienen que aparecer células exfoliadas, alarguitas, exfoliadas y con núcleo. Pero cuando se analiza y se ve que la mayor cantidad de células que tomaron perdieron el núcleo, ¿una célula sin núcleo puede vivir? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede vivir? ¿No? No, ¿no es cierto? Se muere. Quiere decir que esa dama que se tomó ese Papa Nicolau tiene células que se están muriendo por algo. Puede ser una infección, lo que es peor, puede ser un cáncer cervicuterino. Por eso que yo digo que las células hablan. Entonces los exámenes tienen que ser muy bien tomados. Y la histología da paso a la patología. Bueno, seguimos. Entonces, ya tenemos, ¿no es cierto?, un avance en cuanto a los contenidos, y la histología viene de esta biología humana, pero es muy importante para analizar, ¿no es cierto?, la patología. Y podríamos hablar de genética, podríamos hablar de la bioquímica y de la fisiología, de la parasitología, porque los parásitos provocan enfermedades también. Y se meten, ¿no es cierto?, al sistema digestivo, respiratorio, al pulmonar, etcétera, y se transforman en patología, en una enfermedad. ¿Quién tiene que estudiarla? La histología. Porque la histología enseña lo normal, y como les dije, si la célula es cilíndrica, no puedo encontrar en la tráquea las células planas o cúbicas, no puedo. Porque sería una patología en ese caso. Bien. Entonces la histología, ¿no es cierto?, es el estudio de los tejidos. Bichat, finales del siglo XVIII, es considerado como el padre de la histología. Y como yo le decía, me gustan los mapas conceptuales, ahí aparece, ¿no es cierto?, un mapa conceptual histórico. Teófilo de Bourdon introduce el concepto de tejido. Es decir, yo junto varias células que tengo, un tejido. Siglo XVI. Pinel, primera clasificación de los tejidos en el siglo XVIII. Bichat clasificó 21 tipos de tejido. Es más comprensible estudiarse 4 que estudiarse 21, entonces esto se fue modificando a medida que avanzaba, ¿no es cierto?, el conocimiento de la histología, y hoy día quedamos en 4 tejidos importantes: epitelial, conjuntivo, muscular, nervioso. Ustedes en biología hablaron de la teoría celular, ¿cierto? Y hablaron de Sheldon y Schwamm. Uno era botánico y el otro era un... Uno era botánico y el otro era... ¿Se recuerdan? Zoólogo. Entonces ahí estaba la parte animal y estaba la parte vegetal. Y estructuraron la teoría celular, que decía que toda célula proviene de otra célula semejante, igual, idéntica. Entonces, si yo digo que estas son células cilíndricas,
No pueden aparecer células planas o cúbicas. Tienen que ser siempre cilíndricas. Porque si aparecen distintas, estaríamos en una patología. Bicho introduce el concepto de patología celular en la medicina. Jeb descubre el método de inclusión en parafina, porque cuando yo quiero estudiar la histología tengo que hacer preparaciones. Y Valdeyer inicia el empleo de la hematoxilina para teñir los tejidos. Y ustedes, todas las preparaciones que las hacen ver, ¿no es cierto?, en la biología, en la histología, generalmente tienen hematoxilina eoxina. Núcleo morado, citoplasma rosado. Pero también hay tinciones especiales. Entonces, el objetivo de esta histología es conducir al estudiante a comprender esa microanatomía de las células, del tejido, y ver, ¿no es cierto?, cómo funciona. Tiene que entonces el estudiante identificar con certeza los diferentes tipos celulares, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monocitos, los diferentes tipos de epitelio. En el recuento histórico, muy importante la invención del microscopio. Sin el microscopio no hay avance. Marcelo Malpighi, el fundador de la histología, y lo vamos a ver especialmente cuando analicemos, ¿no es cierto?, el sistema vascular. Hooke, ¿se recuerdan de Hooke? Descubre el concepto de célula. Brown descubre el núcleo. Scheele y Schwann hacen la teoría celular. Ahí tengo un recuento histórico y aquí están los 4 tejidos más importantes, como yo les decía. El epitelial, conectivo, muscular, nervioso. Dentro del conectivo tengo el cartílago, hueso, sangre. Dentro del músculo tengo el músculo liso, el estriado esquelético y el estriado cardíaco. Involuntario, voluntario, involuntario. Eso es en cuanto a fisiología. La técnica histológica sirve, ¿no es cierto? Y ustedes la van a ocupar mucho porque van a tener que hacer preparaciones, van a tener que utilizar tinciones. Entonces esta técnica histológica va a ser importante, van a obtener la muestra, van a fijarla, se va a un proceso de sacarle el agua, van a aclararla, van a meterla en parafina, en unos bloques, en unos taquitos, van a hacer cortes con el micrótomo, van a teñirlo y van a observar. Eso lo hacen cuando están en la especialidad. Entonces ahí está la toma de muestra, ¿no es cierto? Se fija, se deshidrata, se corta con el micrótomo, se incluye y finalmente a ustedes yo les paso en el laboratorio, o bueno, el profesor del laboratorio les va a pasar, ¿no es cierto?, una preparación. Si no se la pasan porque los laboratorios no son ahora presenciales, sino que son a distancia también, pero se tendrán que presentar las preparaciones que tienen que verse. Yo siempre voy a hacer un repaso de eso, así que no se preocupen. La toma del material, ¿no es cierto?, generalmente se tiene que hacer de ratoncito, biopsias, que yo les decía, me tomé una biopsia de esa persona que era muy fumador, necropsia de tejidos muertos, impronta, en el momento lo tomo, la parte celular, frotis de células superficiales como el PAP, por ejemplo, el frotis vaginal, frotis de células sanguíneas, eso se hace en animales de experimentación. Citología por impronta, ¿no es cierto?, es tomar la muestra del momento. Y ahí tengo el objeto histológico que quiero estudiar, la imagen histológica con una tinción especial, que si es tejido nervioso tiene que ser con tinción argéntica, y aquí en el modelo histológico aparecen, ¿no es cierto?, estas neuronas piramidales. Yo sé que inmediatamente veo piramidal, son del cerebro. Aparecen ustedes como estudiantes que son los observadores y van a tener que trabajar con el microscopio, que va a ser su compañero por toda la vida. Ahí está esta clase de introducción. Me gustaría que si me hicieran alguna consulta. Está claro cómo hemos presentado esta clase de conocimiento de introducción a la carrera. Sí, Jóvenes, profe, está señorita, muy ¿alguna buena, me consulta? gustó mucho. Quedó todo Bien, claro, profe. gracias, jóvenes. Les quiero decir algo. Yo quiero tener una muy buena comunicación con ustedes.
Por lo tanto, quiero saber quién es el delegado o delegada del curso. ¿Se encuentra presente el delegado? Buenos días, delegada? profesor. Sí, ¿Camila? yo soy la delegada del curso. Ya, Camila, te voy a anotar, ¿ya? Ya, ok. Camila Moraga, ¿no? Sí. Mira, Camila, en el sentido de que cualquier cosa que pueda ocurrir, ¿cierto? Muchas veces se cae la red, no puede haber comunicación, yo me comunico contigo y tú te comunicas con tus compañeros, ¿de acuerdo? Sí, obvio, profe, no hay problema. Es igual que también cuando se den los trabajos, si el grupo tiene muchas dudas, me puede pedir una videoconferencia extra y yo le hago a ese grupo para aclararle las dudas de su trabajo. Así que estoy totalmente disponible, ¿cierto?, para que a ustedes les vaya bien. El calendario oficial no lo tengo en este momento, pero yo visualizo, ¿no es cierto?, fechas que se las voy a entregar la próxima semana porque ya analizamos el programa, pero no estaban las fechas de la prueba. Apenas me llegue el calendario, yo voy a ver el calendario y lo voy a parcializar, ¿no es cierto?, en tres fechas de prueba. Voy a hacer 3 evaluaciones. Entonces yo les voy a plantear allí la forma que voy a evaluar. Le he dado harto énfasis a algo y ustedes ya se tienen que haber dado cuenta del trabajo en grupo. Es muy importante. Por eso, Camila, tú como delegada, ¿no es cierto?, si alguna persona no estuvo en clase, en este momento todavía la plataforma ILEAN no está funcionando. Yo subo todas las clases a la plataforma ILEAN. Es decir, todos los PPT los subo yo inmediatamente que termine, pero en este momento no está funcionando, por lo tanto, no lo puedo subir todavía. Pero yo subo todos los contenidos. Inclusive cuando ya doy los trabajos para las evaluaciones, hay grupos que me han pedido, ¿no es cierto?, hacer videoconferencias fuera del horario. Yo no tengo ningún drama. Pero también, si un día, miércoles, cayese un feriado, o por alguna cosa no se hiciera la clase, me gustaría también, a través de Camila, ¿no es cierto?, organizar una clase extra para ir recuperando siempre las clases y no atrasarnos para cumplir, ¿no es cierto?, con las fechas del calendario y ustedes queden libres antes de la Navidad y antes del Año Nuevo, porque seguir haciendo las clases en esos periodos los complica mucho a mis estudiantes. Así que, señoritas jóvenes, estoy dispuesto a sus consultas, porque si no hay consultas, terminamos la clase acá y empezaríamos el próximo miércoles ya definitivamente, ¿no es cierto?, con el primer tema de la unidad, que es tejidos epiteliales. ¿Consultas? Renata, Gerson, Camila, Yolanda, Víctor, No, cualquiera. profe, al menos a mí todo ¿Entendió bien? claro. ¿Todo está claro? Sí, Sí, profesor. profe, todo claro. Sí. Bien, me gusta, Todo ¿no es bien, cierto? profe. Gracias. ¿Quién tiene duda? Ya, dime. ¿Sí? Sí, yo subo los videos. No se preocupen eso. Yo les envío el link para que ustedes tengan, ¿no es cierto?, el video. Se lo subo a la plataforma donde está, ¿no es cierto?, la comunicación entre los estudiantes y el profesor, donde dice mensaje, ahí les subo el link y ustedes lo tienen. Por lo tanto, siempre vamos a estar comunicados en todo sentido. Si no hay más consultas, lo único que les pido, esta semana es larga, viene Fiestas Patrias, se supone que en estas Fiestas Patrias debería haber, se supone, de acuerdo a los estudios, acabo de ver las noticias, ¿no es cierto?, y veo que en España se cerraron todos los centros recreacionales de verano por el rebrote, ¿no es cierto?, del coronavirus. Entonces se supone que en estas Fiestas Patrias podrían haber ese tipo de rebrotes o de aumento, ¿no es cierto?, de la trazabilidad en Chile. Por lo tanto, cuídense ustedes, cuiden a su familia. Sé que piensan muchas veces que los jóvenes son inmunes y que pueden resistir mejor a las enfermedades, pero no los padres ni los abuelitos. Y si ustedes tienen abuelitos y tienen a sus padres, traten de cuidarse ustedes para que puedan cuidarse ustedes y también su grupo. Entonces, en estas fiestas, solamente, como dice el dicho, ¿no es cierto?, permanecer en mi casa
protegerme yo y proteger a los míos. Así que jóvenes, señoritas, que pasen unas bonitas fiestas patrias, pero cuídense. Así que nos veríamos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Que estén bien, nos vemos. Gracias, Chao. profe. Chao, profe, Gracias, un profe, gusto. chao. Chao, profe, Un gusto gracias. por todo. Salud.